Dios bendiga a los amados hermanos y amigos que nos escuchan en este día aquí en la Plaza de Calley. Te habla tu hermano, reverendo Héctor Quirindongo de Jesús, junto a mi esposa, ministro del Señor, la hermana Silvia Ortiz López. Somos del Ministerio Evangelístico Internacional, segunda de Crónicas 7:14, y estamos todos los sábados aquí en la Plaza de Calley desde las 11:30 de la mañana, trayendo palabra de Dios que puede cambiar tu vida. También estamos todos los miércoles en la Plaza de Sidra desde las 12 del mediodía. Y este próximo, el miércoles 27 de agosto, estaremos celebrando nuestro primer aniversario allá en la Plaza de Sidra desde las 12 del mediodía. También los domingos estamos predicando en el residencial Brisas de Calley desde las 7 de la noche, y los jueves desde las 7 de la noche en el residencial Luis Muñoz Morales. Inmediatamente, como podrás notar, no tenemos equipos electrónicos, no tenemos micrófonos, así que agradecemos tu amable atención. Vamos a orar para dar comienzo con el mensaje que Dios nos ha dado en este día para la Plaza de Calley. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te damos gracias por tu infinito amor, por tu grande misericordia. Te pedimos que contemples las almas que nos escuchan al alcance de nuestra voz y más allá de nuestra voz. Si hubiese alguna vida sin salvación, derrama espíritu de arrepentimiento, derrama espíritu de salvación. Si hubiese alguna vida enferma, derrama espíritu de sanidad. Si hubiese alguna vida atada por los poderes de las tinieblas, derrama espíritu de liberación. Mientras atamos el poder de Satanás y lo sometemos bajo la planta de los pies de Cristo y echamos fuera de este lugar todo poder de las tinieblas que quiera impedir que su nombre sea glorificado, y desatamos sobre este lugar espíritu de arrepentimiento, espíritu de sanidad, espíritu de liberación. Ahí donde estás, prepárate a recibir un milagro de parte del Dios del cielo. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Inmediatamente vamos a leer una porción de las Escrituras, la cual se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, verso 11. Y estamos leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Esto es palabra de Dios. Alabado Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos y amigos que nos escuchan en este día, la palabra que hemos leído nos relata el momento en que los magos llegaron de Oriente hasta Jerusalén buscando al niño Jesús. Alabado sea el Señor.
La Biblia nos enseña este relato que tiene una grande importancia para nuestras vidas. En primer lugar, estos magos vinieron del oriente desconociendo las leyes, los ritos, las promesas, las profecías del pueblo de Israel. Recibieron revelación de parte de Dios. Y la Biblia dice que guiados por una estrella salieron de sus países, de sus lugares, para ir en pos de aquella estrella y del mensaje que ellos habían recibido. Alabado sea Dios. ¿Qué mensaje recibieron? ¿Qué fue lo que Dios les habló cuando ellos llegaron a Jerusalén? La Biblia dice que ellos preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Alabado sea Dios. El mensaje que recibieron era que había nacido un niño, que había nacido, alabado sea Dios, una vida que se convertiría en el rey de Israel. Y ellos fueron tras esa estrella, buscando el lugar en donde había nacido el rey de Israel. Alabado sea Dios. Se dejaron guiar por la estrella, porque la estrella era la presencia de Dios que los estaba dirigiendo. Así como el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, una columna de fuego los seguía, una nube que los protegía. La presencia de Dios estaba guiándolos hacia la tierra prometida. Aquella estrella simbolizaba la presencia de Dios, dirigiéndolos por su espíritu hasta el lugar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia dice que estos reyes se desviaron de la estrella y entraron en Jerusalén. Y allí fueron a donde los gobernantes y le preguntaron al rey dónde había de nacer el Cristo. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está el rey de los judíos que nació? Óigame, los hombres de Dios no tienen que preguntarle a los políticos por las cosas espirituales, porque los políticos, porque los gobiernos desconocen la autoridad de Dios sobre ellos. Y cuando estos reyes, estos magos se apartaron y fueron a preguntarle al gobierno dónde estaba el rey de los judíos, la Biblia dice que Jerusalén, que el rey, que el gobierno, que los habitantes se turbaron, se confundieron. Alabado sea Dios. Aleluya. Porque el pueblo que no conoce a Dios se confunde cuando nosotros le hablamos acerca del Rey de Israel. Cuando le hablamos de Jesucristo, cuando le predicamos la salvación, cuando le decimos arrepiéntete, que Cristo viene pronto. El gobierno no tiene nada que ver con la guianza de los pastores y de los evangelistas y de los hombres de Dios que están llenos de su Santo Espíritu. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué la iglesia se pasa pidiéndole favores a los políticos? Alabado sea Dios. Trajo confusión aquel mensaje de los reyes hacia los políticos y hacia el pueblo. Y el rey Herodes llamó en secreto a los magos
los llamó aparte. Como se están reuniendo aparte muchos pastores con el gobernador y con los líderes de la política, se están reuniendo aparte, haciendo planes para la iglesia. ¿Qué tiene que ver la unión de la luz con la tiniebla? ¿Y qué unidad hay entre Cristo y los políticos? ¡Alabado sea Dios! Hay reuniones secretas entre los políticos y los líderes religiosos. ¡Alabado sea Dios! La Biblia dice que el rey Herodes preguntó, ¿dónde habría de nacer el Cristo? Y los religiosos de aquel tiempo le contestaron, en Belén de Judea, porque así está escrito por los profetas. Óigame, una pregunta sencilla, una pregunta clara, que hasta la iglesia evangélica de hoy día, por estar buscando favores políticos, ya no sabe la contestación. Yo recuerdo cuando me convertí, que la misma iglesia evangélica decía que el Papa era el anticristo. Después dijeron que un hombre que había nacido en Grecia era el anticristo. Después, los mismos evangélicos dijeron que Gorbachov, presidente de Rusia, era el anticristo. Que Kennedy era el anticristo. Porque la iglesia evangélica, que se ha contaminado con los gobiernos, ha perdido la realidad de la palabra. El anticristo será para nosotros anticristo. Su nombre significa usurpador. Pero para los judíos no será el anticristo. Para los judíos será el Cristo. Y la única manera que un judío puede aceptar a alguien a quien llamen Cristo es que pruebe que nació en Belén de Judea y es descendiente directo del rey David, de la tribu de Judá. Está bien que los pecadores se confundan y llamen a cuanta gente hay por ahí el Cristo, pero que la iglesia evangélica desconozca, se confunda, se turbe por estar detrás de los políticos. Alabado sea Dios, porque han perdido la santidad, han perdido el espíritu. Y ahora si se levantare cualquiera, seguida dirán que ese será el anticristo. Herodes le dijo a los reyes, a los magos, averigüen dónde está, para que yo también vaya y lo adore. Mire, hermanos y amigos que me escuchan, ustedes ven las libertades que nos está dando el gobierno, libertades para predicar, que nos dan plazas, que nos dan canchas, que nos dan permisos para predicar el evangelio. ¿Y usted cree que ellos lo hacen porque como Herodes quieren saber dónde está el Cristo para adorarlo? ¡Mentiras del diablo! Lo que ellos quieren es buscar la manera de controlar la iglesia, de detener el avance de la verdad del evangelio que es en Cristo para salvación de nuestras almas. El rey Herodes lo que quería era saber dónde había nacido para mandarlo a matar. Alabado sea Dios.
Los políticos no quieren saber de Cristo para adorarlo. Los gobiernos no quieren saber de Cristo para adorarle y servirle. Alabado sea Dios. La Biblia dice que estos magos salieron nuevamente de la presencia del gobierno y volvieron a ver la estrella. Porque cuando la iglesia sale de la maldad, sale del gobierno, sale de la iniquidad, sale de la inmundicia y se vuelve a Dios, Dios vuelve a guiarlo por medio de su Santo Espíritu. Y una vez que estos magos dejaron el consejo del rey, del gobierno, volvieron a ver la estrella y comprendieron que no era el rey, que no era el gobierno, que no eran los pecadores, que era ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Y guiados por esa estrella, la Biblia dice que llegaron a la casa, oiga bien, a una casa, donde en esa casa vieron a María y vieron al niño. ¿Sabe usted por qué llegaron a una casa y no a un pesebre? Los magos nunca llegaron al pesebre. Llegaron 2 años después del nacimiento de Cristo, cuando ya María y José vivían en una casa. Alabado sea Dios. Óigame bien, y no eran 3 reyes. La Biblia dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Porque la gente se deja llevar por lo que le dicen las religiones. Y cuando hablo de las religiones, me refiero hasta a los evangélicos, que muchos hoy en día han convertido sus templos en una religión, donde ya no hay verdad, donde ya no hay santidad, donde ya no hay palabra. Alabado sea Dios. Sus templos y sus doctrinas son meras religiones, muertas, huecas, vacías, que no tienen poder para cambiar y transformar al hombre que viene con hambre y sed de la búsqueda de Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea su nombre. Mire, la Biblia dice que cuando los magos salieron, que dicen que eran 3 por los regalos, oro, incienso y mirra, pero no significa que eran 3. Estos reyes, estos magos, cuando salían en caravana, salían en grupos. Podían haber sido más de 3. Y no eran reyes, eran magos de Oriente. ¿Y sabe usted que estos magos llegaron a una casa 2 años después del nacimiento de Cristo? Porque cuando ellos salieron de adorar a Cristo, Dios les dijo que se fueran por otro lugar. Y Herodes, viéndose burlado, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años para asegurarse que aquel llamado el Cristo, el Rey de Israel, pudiese estar muerto, debido al tiempo que el rey
le preguntó a los magos. Oiga bien, el rey preguntó diligentemente y se aseguró de que desde el momento en que ellos vieron la estrella hasta el día que llegaron, ese niño ya tendría 2 años de edad. Por eso la Biblia dice que estos magos llegaron a la casa. Alabado sea Dios. Pero los pastores que velaban las vigilias sobre sus rebaños, 2 años antes se les aparecieron los ángeles que le dijeron: tenemos nuevas de salvación para ustedes, nuevas de gran gozo que les ha nacido hoy. Oiga bien, en ese día había nacido en la ciudad de Belén un niño que es Cristo el Señor. Y le dijeron: la señal que ese es el rey es que lo encontrarán acostado en un pesebre envuelto en pañales. Y los pastores dijeron: vamos hasta Belén para comprobar, para confirmar la noticia que nos han dado estos ángeles. Y la Biblia dice que llegaron y encontraron al niño envuelto en pañales y acostado en el pesebre. No había magos por todo aquello. Los pastores llegaron al pesebre. Los magos llegaron 2 años después. Y mire, si el pueblo de Dios y el pueblo de Puerto Rico perecen por la ignorancia, porque se dejan llevar por lo que le dicen las religiones. ¿Sabe usted que Cristo nació quizás un día como hoy? En agosto, sí. Cuando Herodes dio la orden de que las personas que estaban comprometidas fueran a registrar sus matrimonios, era tiempo de verano, de tal manera que las multitudes que estaban comprometidas fueron a sus propios pueblos para registrarse como matrimonio, y José y María subieron a Belén. Cuando hacen el censo en Puerto Rico, no lo hacen en diciembre. Cuando hacen el censo en Estados Unidos, no lo hacen en diciembre. Ni siquiera los reyes de la antigüedad, cuando iban a la guerra, no salían en diciembre. ¿Por qué? Porque las nevadas impedían el movimiento de las multitudes o el movimiento de las tropas. ¿Sabe usted que una de las grandes derrotas de los alemanes fue que Hitler envió tropas hacia Asia en tiempo de nevada? Y que la derrota no fueron que los enemigos de ellos los mataron, fue que la nieve, las condiciones destruyeron más al ejército y terminaron en una grande tragedia, en grande derrota. Estas leyes no las hacían en época de invierno. Por eso la Biblia dice que multitudes subieron a registrarse, y subió José y María, que estaba embarazada. La Biblia dice que cuando llegaron al mesón, oiga bien, no fue que los vieron pobres, porque usted no va a un motel o a un hotel a menos que no tenga dinero para pagarlo. Y José era de la clase media trabajadora, era carpintero,
tenía con qué pagar una habitación. ¿Sabe por qué no pudieron entrar al mesón? La Biblia dice que estaba lleno, como en época de playa, que vienen todos los turistas y se llenan los hoteles. Y a veces, cuando un puertorriqueño quiere ir a registrarse a un hotel, no puede porque está lleno, lleno de turistas. No fue que los vieron pobres, era que el lugar estaba lleno. Eran tantos los que habían subido a registrar sus matrimonios, que los mesones, que los lugares de alquiler estaban llenos. Y como le sobrevinieron dolores de parto a María, tuvieron que irse al pesebre. El pesebre, mire, eran 4 columnas como esta, con un techo y paja en el medio. No tenían paredes. Si hubiera sido invierno, la pobre María y el niñito se hubieran congelado. Porque el pesebre no tiene paredes. En Santo Domingo, nosotros fuimos a visitar a un pastor que vivía en un pesebre, que cogió el pesebre, sacó la paja y le puso paredes. Y ahí vivía con el suelo de tierra. Así que si hubiera sido en diciembre, no hubieran podido subir en un burro. Las calles, los lugares llenos de nieve, de condiciones de frío terribles, no los hubiera dejado salir. No hubieran podido tener a Cristo allí, en aquel pesebre. Es que te dejas llevar por religiones huecas, vacías, paganas, que realmente no les importa la salvación de tu alma. Y ya muchos evangélicos se están pareciendo a esas iglesias frías, a esas iglesias muertas. No les importa la salvación de tu alma. Cuando veníamos para acá, vimos unos jóvenes de ahí de una iglesia. Cristo te ama, la salvación es gratis. Las muchachas en pantalones, más apretadas que un sorullo. Mujeres con blusas tan ajustadas que muestran sus pechos. ¡Alabado sea Dios! Sí, la salvación es gratis, como dice el suéter y los letreros, pero a ellos no les importa tu salvación. Porque si les importara, estarían en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Te dirían la verdad. La Biblia dice que estos magos llegaron a la casa. Oiga bien, y allí en la casa, a lo mejor José estaba trabajando, como debe ser. El hombre con el sudor de su frente ganará el sustento. Pero ¿qué encontraron en la casa? La Biblia dice que encontraron a María y al niño. Oiga bien, a María y al niño. Y la Biblia dice que entraron, ¿y a quién usted cree que adoraron? ¿A María? ¡Ay, está equivocado! Usted no lee la Biblia. Eso te lo dijo tu religión. La Biblia dice en Lucas capítulo 2 que entraron, vieron a María, vieron al niño y adoraron al niño. ¿A quién usted cree que le dieron
el oro, el incienso y la mirra. A María. ¡Ay, qué equivocado estás! Tú no lees la Biblia. Mira, ni siquiera lees la Biblia católica. Búscala. Lucas capítulo 2. La Biblia dice que ellos le ofrecieron al niño el oro, el incienso y la mirra, porque Dios no comparte su gloria con nadie. No dará a otro su alabanza. Alabado sea Dios. Las religiones no te dicen la verdad, porque no aman tu salvación. No quieren que te salves, te engañan. Y yo, porque te digo la verdad, ¿te molestas conmigo? Jesús le dijo lo mismo a los fariseos. Y ustedes se enojan conmigo porque les digo la verdad. ¡Hipócrita! ¡Falso! ¡Alabado sea Dios! Adoraron al niño. Le ofrecieron oro al niño. Incienso al niño. Mirra al niño. ¿Sabe usted lo que dice la Biblia de los pastores? La Biblia dice, búscalo en tu Biblia, que cuando los ángeles se fueron, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos hasta Belén a confirmar lo que nos han dicho los ángeles. Oiga, léelo. La Biblia dice que llegaron al pesebre. Y oiga bien, allí encontraron a José, a María y al niño. Alabado sea Dios. Los pastores llegaron al pesebre y habían 3 personas en el pesebre: José, María y el niño. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que los pastores, ¿a quién usted cree que adoraron? ¿A José? No, lo siento, equivocado. ¿A María? No, lo siento, equivocado. La Biblia dice que adoraron al niño, que adoraron al Rey, que adoraron al Cristo de la gloria. Y dijeron lo que los ángeles le habían proclamado. Hablaron lo que dijeron acerca del niño. Oiga bien, del niño. Los ángeles no le hablaron nada de José. Los ángeles no le dijeron nada de María. Los ángeles le dijeron, hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ese es el Rey de Israel, Señor y Salvador de la humanidad. ¡Alabado sea Dios! La Biblia dice que a los 8 días fueron a presentar a Jesús al templo. Y en esa hora se apareció un hombre llamado Simeón, que Dios le había dicho que no moriría hasta que vieran sus ojos al Rey. Gloria a Dios. La Biblia dice que Simeón entró al templo donde estaba José, María, y estaban presentando al niño Jesús. La Biblia dice que Simeón
tomó en sus brazos ¿a quién? ¿A José? ¿A María? No, la Biblia dice que Simeón tomó en sus brazos al niño y dijo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Y asoja aquí alaya, asoja alaya, aquí alaya, asoja aquí, asoja alaya. ¡Alabado sea Dios! Y la Biblia dice que también por allí, en el templo, se acercó Ana la profetisa. Y cuando Ana llegó al templo, allí estaba José, María y el niñito Jesús, a quien presentaban. Y Ana la profetisa, la Biblia dice que habló de todas las cosas grandes que sería, ¿quién? ¿José? No. ¿María? No. La Biblia dice que habló de todas las maravillas que haría el niño llamado Jesús, el Rey de Israel, Señor y Salvador de nuestras almas. Alabado sea Dios. La Biblia. Las profecías del libro de Isaías hablaron de una virgen que daría a luz un niño y le dieron énfasis no a la mujer, no a la virgen, sino al niño que nacería, porque las profecías no dicen: y llamará su nombre María, diosa con nosotros. No. No decían las profecías: María, Madre de Dios, ni Reina del cielo. Decían: un niño los es nacido y se llamará Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, Dios hecho carne. Bendito sea tu nombre, Jehová. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Y para terminar, alabado sea Dios. Vive Jesús. Alabado sea Dios. Para terminar voy a leer un verso que a lo mejor tú nunca lo has leído, o que nunca te lo han dicho, o que no quieren que lo leas. Vive Jesús. En Lucas capítulo 2, verso 33. Oye bien lo que dice la palabra de Dios. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía del niño, de Cristo. Solo Cristo salva. Gloria a Dios. Ven a Cristo para que seas salvo. Por eso el apóstol Pedro predicaba: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Por eso Pedro decía que ese niño era la piedra reprobada por ustedes los edificadores. El salmista David le llamó la roca de mi salvación. Y el apóstol Pablo, el más grande exponente del Evangelio de Cristo, dijo: ¡Vive Dios! nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¡Vive Dios! ¡Tuya! Por eso Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro. Petras en griego significa piedrita. Pero Pedro le dijo a Cristo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El Cristo significa el Mesías, Señor y Salvador. Dios con nosotros, la roca de Israel. Por eso Cristo le dijo a Pedro: tú eres Petros, una piedrita. Pero sobre esta roca, esa verdad que acabas de decir, que yo soy el Cristo, sobre esa roca edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. ¡Santo! No es sobre Pedro, ni es sobre José, ni hablaron de María, ni siquiera fue del burrito que llevó a Cristo a Jerusalén. Es el niño. Solo Cristo salva. Solo en Cristo hay salvación. Ven a Cristo y sálvate. ¡Santo! Ahí donde estás. Sé que no te ha gustado mi mensaje. Yo no lo prediqué para que te guste. Yo lo prediqué para que creas y te salves. Yo no prediqué para que me dieras un aplauso. Oye, tremendo mensaje que el pastor Quirindongo trajo hoy en la plaza de Calley. No, yo no prediqué para eso. Prediqué para que te arrepientas de corazón, para que recibas a Jesucristo en esta tarde y seas salvo. ¡Vive Dios! Ven a Cristo y sálvate. Ahí donde estás, humilla tu corazón. No es Pedro, ni Juan, ni Pablo, ni María, ni esto el Quirindongo. Ven a Cristo y sálvate. ¡Gloria a Dios! Yo tuve que humillarme, yo tuve que arrepentirme, yo tuve que aceptar a Cristo hace 35 años. Pedro dijo: arrepiéntanse y conviértanse en Jesucristo para que sean borrados vuestros pecados y vengan tiempos de refrigerio. Y Dios envía un día a Jesucristo, a quien es necesario que los cielos retengan hasta el tiempo de la consumación de todas las cosas. Y ese tiempo está cerca. Cristo viene pronto. ¡Gloria a Dios! Ahí donde estás. Padre eterno, que se rompan las cadenas, que se quebranten los yugos de la incredulidad, que ciegan las almas, que ciegan el entendimiento, que ahí donde están las vidas, les resplandezca la verdad del Evangelio de Jesucristo. Mira esas vidas que se están humillando. Permite que por tu Santo Espíritu
sientan que tú los abrazas, sientan el perdón de sus pecados, sientan la salvación de sus almas, que ahí donde están, sientan que si les tocare partir o sonare la trompeta, escucharán una voz del cielo que les dirá: ven, amado mío, ven, amada mía, y entra en el gozo de tu Señor. Y si hubiera alguna enfermedad en sus cuerpos, nos unimos en oración. Rompemos las cadenas de su enfermedad. En el nombre de Jesús, el Dios que sanó mi corazón y sanó a mi esposa de cáncer, ahí está poniendo sus manos sobre ti. Ahí está trayendo sanidad, trayendo liberación. Ahí donde estás, recibe un milagro de parte del Dios del cielo. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Amados hermanos y amigos, te ha hablado tu hermano, reverendo Héctor Quirindongo de Jesús, junto a mi esposa, ministro del Señor, la hermana Silvia Ortiz López. Somos del Ministerio Evangelístico Internacional, Segunda de Crónicas 7:14, y estamos todos los miércoles en la Plaza de Sidra desde las 12 del mediodía, y los domingos en Brisas de Calley desde las 7 de la noche, los jueves en el Luis Muñoz Morales desde las 7 de la noche, y aquí en la Plaza de Calley estaremos el próximo sábado desde las 11:30 de la mañana, si Dios así lo permite. Agradecemos tu amable atención. Y quiero decirle también a los hermanos y amigos que estas predicaciones están siendo grabadas y están saliendo por una emisora en Chile, en Pensilvania y en Massachusetts, para la gloria del Dios del cielo. Te esperamos el próximo sábado. Mientras tanto, que el Señor les bendiga ricamente.